Vamos a hablar con una persona que hace informes muy asiduamente, que es un consultor político, que tiene una consultora que se llama Suban Córdoba, y él se llama Gustavo Córdoba, y él dirige la consultora y es analista político, y vamos a saludarlo en este mediodía en AM 1420 con vos. ¿Qué tal, Gustavo? Buen día. Marcela Aymar te saluda, ¿cómo va? Marce, gran sábado, un placer estar contigo. Muchas gracias. Está recién salidito el informe de marzo 2022 de tu consultora, y ahí lo que destaco es que cuando haces imágenes de los líderes de la República Argentina, todos están teniendo una mirada que desaprueba. Bueno, vos ponés desaprueba totalmente, ¿no? Tiro uno solo, que es después lo desarrollarás vos, pero Alberto Fernández, que es el presidente de la República Argentina, está teniendo casi el 60% de imagen negativa. Esto se replica con todos los líderes, en mayor o menor medida. ¿A qué crees que reporta este sentimiento que vive la cotidianidad del argentino en cuanto a su dirigencia? No, siempre es el contexto, Marcelo, ¿no? Y en un contexto donde la economía es el principal problema o flagelo que sufrimos en el país, bueno, es muy difícil ver que la dirigencia política tenga niveles de imagen excelentes, ¿no? Digo, es una restricción objetiva el contexto. Además, hay que así hacer una evolución, por ejemplo, más que la imagen, tanta positiva o tanta negativa, que en el fondo te diría es un dato relativo, porque, por ejemplo, Macri fue electo presidente con imagen negativa, más que positiva. Cristina Fernández fue electa vicepresidenta con más imagen negativa que positiva. Es más, Cristina tenía más o menos la misma imagen que tiene ahora. Para que vos te des una idea que la buena o mala imagen no afecta la elegibilidad del dirigente, ¿no? Sino que el análisis del contexto quizás es mucho más rico. Nosotros hay una pregunta que venimos haciendo hace un tiempo, desde prácticamente mayo del 2020, que indica si le preguntamos a la gente si cree que la dirección en la que va el país es la correcta o es incorrecta. Ahí nos topamos con un dato que tiene una magnitud enorme, porque el 70% de los argentinos cree que el país va en la dirección incorrecta y solamente un 20% que va en la correcta. Este es un dato significativo porque habla de un estado de ánimo, habla de un humor social y habla de las restricciones del gobierno, ¿no? Que evidentemente no las tiene todas consigo, porque además de la fractura política de los socios internos que tiene, le tenemos que agregar la gestión de la pandemia, que no fue poca cosa, al contrario, todavía no terminó la pandemia, y además este último evento inesperado, que es la guerra de Rusia con Ucrania, la invasión de Rusia a Ucrania, ¿no? Que ha impactado y va a seguir impactando, digamos, en la economía mundial y por ende en la Argentina también. Gustavo, hay es el dato para mí relevante. Hay alguien que escapa de estas lógicas, que es Horacio Rodríguez Larreta, a quien en tu trabajo lo estás teniendo con una imagen positiva más que negativa, y la pregunta sería, ¿vos crees que escapa Horacio Rodríguez Larreta de esta situación de todas imágenes negativas en cuanto a gestión y en cuanto a imagen personal? Porque para el que no vive en la ciudad autónoma de Buenos Aires, la gestión de Horacio Rodríguez Larreta para afuera comunica muy bien sus triunfos y no sus derrotas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el poco espacio público, te lo dice un porteño que vive acá en la ciudad de Buenos Aires desde que nació, o tiene más que ver con el trabajo comunicacional de lo que sería el global de la comunicación de Horacio Rodríguez Larreta. Muchas veces hoy se dice que percepción equivale a realidad, ¿no? Y te diría que no digo que sea idéntico a lo que le pasó a María Eugenia Vidal, pero hubo muchos momentos durante la gestión de Vidal gobernadora que en todo el país era ella la mejor imagen de Cambiemos. Ahora, cuando vos medías provincia de Buenos Aires, tenía mala imagen, y de hecho a nosotros no nos sorprendió porque lo teníamos en el radar, el hecho de que podía perder ella incluso por mayor diferencia en la provincia que Macri en el país, ¿no? Claro. Entonces, creo que con Larreta podemos empezar a ensayar alguna explicación por ese lado, donde a nivel país, la protección mediática, el control que tiene de daños permanentemente, de hecho, si vos te pones a ver desde el interior, como estamos nosotros, por ahí nos enteramos mucho más de las veredas que rompe y arregla Larreta que las que rompen y arreglan nuestros propios intendentes en el interior, ¿no? Entonces,
Hay una cuestión aspiracional, ¿no? Decís que desde el interior hay una cuestión de, comunica, en definitiva, esa imagen de, el de afuera puede decir, qué bien que se vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la reta aprovecha ese atajo, ¿no? Mirá, muchas veces la comunicación gubernamental te pinta o te diseña un panorama de un mundo ideal, ¿no? Es como, a mí me sale esto siempre cuando escuchamos los discursos de apertura de sesiones de mandatos, ¿no? A nivel local, provincial o nacional. Es el mundo ideal el que plantean las dirigencias en términos de cómo ven ellos la situación. Ahora, la realidad es otra. La realidad es hay una tensión muy fuerte, digamos, de ingresos, hay una tensión muy fuerte de la sociedad con la economía. La inflación es un factor distorsivo que acumula malestar, que acumula, digamos, sobre todo un malestar con la democracia, ¿no? Dirigida a la dirigencia, no tanto al sistema democrático, porque mirá qué interesante, Marcelo. La clave, nosotros lo hemos preguntado a lo largo del tiempo, muchas veces y de distintas maneras, te podría decir que en general los argentinos estamos ampliamente satisfechos con el funcionamiento de la democracia argentina. El hecho de tener alternancia democrática ayuda mucho, el hecho de tener un sistema de medios que te puede gustar o no te puede gustar, pero existe el sistema de medios, uno puede ingresar e informarse o no libremente, pero existe. Las elecciones se suceden cuando tienen que suceder, los escrutinios funcionan perfectamente, los dos últimos elecciones que tuvimos, los escrutinios anduvieron una maravilla, nadie cuestionó absolutamente nada, y eso que viste que hay mucha dirigencia que habla de la corrupción y que habla de fraude, etcétera, bueno, no hubo absolutamente nada de eso. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Dónde está el malestar? Y está con la dirigencia, porque tras 10 años de no tener crecimiento económico en la Argentina, donde solamente ha crecido la pobreza, el realismo mágico de algunos, ¿no? Y la pose antipolítica hace crecer en términos dirigenciales a figuras como Milei, en detrimento de toda la clase política argentina, ¿no? En esto no es solamente el Frente de Todos, tenemos que meterlo también a Cambiemos, porque de algún modo, digamos, hay un grupo muy fuerte, cada vez mayor de argentinos, que quiere tomar el atajo de Milei. Y en esto me parece que hay una falta de lectura en el resto de la dirigencia política de cuáles son las verdaderas causas de este fenómeno, ¿no? O alguno sabe más que nosotros y sabe que el fenómeno Milei tiene límites, o cree que Milei se pincha ahora a la vuelta de la esquina. Bueno, es lo nuevo también, ¿no? Y lo atractivo de lo nuevo, le pasó también a Cambiemos en su momento. Yo quería preguntarte sobre eso, porque escuché, y vos seguramente también, entre semana lo que pasó con Morales y la reunión que tuvo con intendentes de radicalismo, y la pregunta sería, un poco a futuro, y bueno, también puede no suceder, pero yo creo que hoy Gerardo Morales, el gobernador de la provincia de Jujuy, es tal vez el que termine forzando por afuera, no como dirigente del PRO, no como si fuese Larreta, a que Macri termine yéndose del PRO. Me parece que Morales es el único que puede llegar a tirarlo a un costado a Macri, porque en eso tiene que ver las cuestiones de Milei, que era lo que venías analizando. ¿Cómo lo ves eso? Dos cosas a decirte al respecto. Primero, que el radicalismo no es el mismo radicalismo de cuando Macri ganó la elección en el 2015, ¿no? Digo, es otro radicalismo. Vos tenés que pensar que en términos de volumen hoy es un radicalismo que se ha duplicado en su volumen y en su importancia política. Hoy no solamente tiene las 3 gobernaciones que tenía antes, sino que le ha sumado muchas intendencias, pero sobre todo la irrupción de figuras territoriales de enorme peso, enorme popularidad y enorme proyección, como por ejemplo Rodrigo de Loredo en Córdoba, el intendente de Avellaneda, Dionisio Escarpín, lo tenés también a Maxi Puyaro en Santa Fe, 2 figuras centrales, por supuesto. Bueno, Lustó que va con Vidal, ojo, que ayer estaba, entre semana cuando lo reportearon a Macri, Feynman y Johnny Viale, decían, bueno, pero ustedes que utilizan bien las internas, Lustó me parece que va a ir con, yo no creo, ¿no? Pero decían, tiraron el nombre de Fernán Quirós, pero más seguramente el de Vidal, pero bueno, ahí ves también otro dirigente. Hasta marzo del año que viene todo el mundo va a hablar. Pero el elemento central que te quería señalar es el siguiente. Las tensiones en el sistema político argentino a mí me hacen pensar, analizando los datos de nuestra última encuesta, que estamos viendo, digamos, por primera vez la irrupción de una tercera fuerza que pone en jaque esta construcción bicoalicional, ¿no? O el famoso bipartidismo que teníamos antes. Sí. Es la primera vez que una fuerza aparece, digamos, en el horizonte con un potencial de desequilibrar, sobre todo pensando que la política argentina, Marcelo, y en esto te digo que la mayoría de los analistas no lo piensan así, pero hay que empezar a hacerlo de esta manera, hay que empezar a pensar la política argentina en términos de segunda vuelta. ¿Por qué?
Primero porque no hay ninguna fuerza hoy que per se pueda ganar en primera. Entonces, si vos analizás el impacto de una eventual segunda vuelta de los votantes de Milei, ¿a dónde crees que van a ir? No es tan simple, pero imaginemos al frente de todos no van a ir. Pero imaginemos una primaria dentro de Cambiemos entre Larreta y Macri. Digo, no es simple la cuestión, no es simple la ecuación, por eso las tensiones o la fractura abierta que ahí tiene el frente de todos es equivalente a las tensiones que ahí tiene Juntos por el Cambio, porque evidentemente el factor Milei es un factor que desestabiliza cualquier posición política futura o cualquier armado. Imagínate además, digamos, no vamos a decir ninguna cosa novedosa, pero la alternancia en la Argentina hoy me hace pensar a mí que posiblemente Juntos por el Cambio logre formar gobierno el año que viene. Bueno, también está lo paradójico que sucede con el tratamiento de Cristina hacia Alberto, que es similar al tratamiento de Macri con Horacio Rodríguez Larreta, en algún punto. Bueno, yo te digo, el Frente de Todos tiene margen temporal como para tener condiciones más propicias para la cuestión electoral, ¿no? La gestión, digo, si la gestión. Claro, si la economía mejora, baja la inflación, te diría un poquito, gradualmente, y las chances de Alberto pueden aumentar. Ahora, del lado de la oposición, imagínate hoy armar un gran frente de Juntos por el Cambio y Milei en primera vuelta. Yo no lo veo. No lo veo porque ahí está el rol de Morales, que me parece que es sumamente interesante, como ha crecido en el último tiempo. Se me instala la idea de que por ahí esas tensiones en Juntos por el Cambio son realmente muy dramáticas, ¿no? Porque Milei se para agua, oíste que Milei un día le pega a los radicales y otro día le pega a la red. Sí, aparte el sábado pasado salió Esper y una pregunta que le hice a final de la entrevista, digo, bueno, ¿y vos vas a ser ministro del gobierno de Milei? No me contestó Esper, ¿no? Obviamente, porque viste que había dicho entre semana también Milei que estaba buscando ministros para su candidatura a presidente, ya está formando gobierno, bueno, va a 250 Milei, Pero bueno, en relación a eso quería hacerte la última pregunta que tiene que ver con una pregunta más local, más de tu terruño, que es Córdoba. ¿Cómo lo ves Schiaretti en lo que tiene que ver con la competencia que siempre fue más importante en la provincia, que no fue el kirchnerismo, sino más bien Schiaretti en pos a la competencia con el PRO? ¿Cómo está posicionado el gobernador de la provincia de Córdoba en cuanto a esa interna provincial? Ahí te digo, pero déjame decirte algo, me quedó en el tintero respecto de Milei y Juntos por el Cambio y al Frente de Todos. Sí. Hoy Milei está basada su performance en el voto joven. Gran parte del apoyo que tiene es el voto joven, que es al mismo tiempo el votante más volátil que hoy tiene la política. No solamente aquí, en todo el mundo, ¿no? Ha cambiado, ya no tiene una identidad permanente como podemos tener los mayores de 50 años. Entonces, ojo que ayer votaban al Frente de Todos, ayer incluso votaron algunos a Cambiemos, hoy votan a Milei y mañana, quién sabe a dónde pueden ir a votar mañana. Ese es la incertidumbre de la incógnita. Respecto de Córdoba, decirte lo siguiente. Falta todavía para revelar cómo va a ser la historia de Córdoba, pero vamos a los hechos concretos. Schiaretti no puede ser más gobernador. Este es el primer dato que encadena a esta afirmación. Cada día que pasa es un día menos de poder. Ergo, yo diría que Schiaretti y el schiarettismo están en una batalla de supervivencia política. Punto uno. Punto número dos, los contendientes para la pelea son solamente dos. En esto, vos viste que en política, sobre todo cuando hablamos de elecciones, hay muchos dirigentes que se entusiasman y dicen yo voy a ganar, pero bueno, la pelea finalmente la gana solamente uno, y en Córdoba hay solamente dos que pueden disputar. Uno es Martín Yarlora y otro es Luis Juez. Al respecto, decirte dos cosas que son absolutamente relevantes. Ambos fueron o son intendentes de la ciudad capital. En Córdoba, si vos no pertenecés a la capital en términos políticos, es muy difícil surgir. Es como la capital federal respecto a la Argentina, ¿no? ¿Vos viste que sí. Te hago una aclaración. De la ciudad de Buenos Aires es sacar la mitad del boleto para candidatura a presidente. Bueno, en Córdoba es exactamente igual. Sí, Yarlora es Frente de Todos. Le aclaro esto a la audiencia por si lo pierden al personaje un poco, ¿no? Porque Luis Juez está más, sí. Yarlora es Hacemos por Córdoba, que es un híbrido, digamos, de peronismo más fuerzas de centro. Yo te diría lo siguiente respecto a Yarlora. Él tiene dos condiciones que Juez no tiene. Claro, me estoy confundiendo. Yarlora es Hacemos por Córdoba, claro, entró en el 2019 con Schiaretti. Exacto. Ahí está, sí. Yarlora tiene dos condiciones que Juez no tiene. Uno es del interior, de verdad, digamos. Fue intendente de San Francisco también, o sea, tiene eso que al cordobés del interior lo seduce mucho. Y por otro lado,
la experiencia que está haciendo Yarlora hoy como gestor de la ciudad capital es realmente muy buena, sobre todo si la comparamos con el intendente que estaba antes. Ahora, ¿qué tiene Juez para ser el desafiante? Y bueno, tiene los votos, porque Juntos por el Cambio en Córdoba, cuando se vota en elecciones nacionales, es mayoritario, saca más del 50%. El problema es justamente cuando pesan los intereses locales y regionales en detrimento de los intereses nacionales. Claro. Juez tiene chance en la medida que logre la unificación plena y total del voto de Juntos por el Cambio detrás de su figura. Cualquier margen de ruptura, cualquier otra candidatura a gobernador de algún dirigente de su espacio, le puede dar la chance a Yarlora de darle continuidad, digamos, política a el izquierdismo en Córdoba, ¿no? Bueno, Gustavo, cómo nos gusta rosquear, gracias por el informe que me mandás mes a mes, y estaremos hablando seguramente de acá, como siempre, dentro de 2-3 meses, y ver cómo podemos desde nuestras, como decía Néstor Kirchner, verdades relativas, seguir analizando la política argentina. Te mando un abrazo, Gustavo, buen fin de semana, y no te olvides de mandarme los informes, te lo pido por favor. Abrazo, chao. Quien está hablando con nosotros era Gustavo Córdoba, que está en la provincia donde él nació, que es en Córdoba, y es el director de Suban Córdoba, que Gustavo es consultor y analista político, y lo estuvimos escuchando aquí en Pasado Valores en AM 1420 con vos.